Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Ideas Bricoleras. En esta ocasión toca construir un escritorio para una habitación. Y al ser un proyecto complejo, pues el vídeo va a tener varias partes. En lugar de hacer un vídeo de 20 minutos a cámara rápida en donde no explico nada, pues he preferido ir narrando las aventuras y desventuras que me van surgiendo. Así que bueno, este vídeo consta de 6 partes que las voy a subir una cada día. Hoy es la primera parte, mañana la segunda y así hasta que se vea el vídeo completo. Así que bueno, agradecer ante todo a gente que está suscrita al canal, que ve mis vídeos, porque son los que dan ánimo y apoyo para seguir creando contenido. Así que muchas gracias por estar ahí, gracias por vuestro apoyo y ahora sí, que empiece el vídeo y espero que lo disfrutéis. Pues ya tenemos el instrumento preparado para hacer música. Ahora vamos a cortar todas las piezas que necesitamos para hacer el escritorio y a ver si nos funde y en una tarde lo podemos tener todo listo para que en el próximo día podamos empezar a soldar. Venga, vamos allá. Ahora ya tengo yo materia prima para poder obrar mi magia sobre los elementos. A ver, voy a empezar a soldar este marco, que es el que compondrá la base para el tablón, y luego a su vez al marco le soldaremos las 6 patas que tenemos aquí, que ya está todo preparado y medido. Y luego, pues nada, le seguiremos añadiendo piezas, porque esto, pues, de momento es lo más básico para hacer la estructura principal. Ahora aún faltan cosas por cortar y por ensamblar. Así que venga, vamos a empezar a soldar, que hace mucho frío y la soldadura está muy calentita. Bueno, y llegó el momento de las chispas. Ya está todo preparado para empezar a soldar. Ya está todo sujetado, todo cuadrado y ya podemos empezar cuando queramos. Pero antes, a riesgo de hacer el vídeo largo, voy a comentar unas recomendaciones que me hizo un amiguete que se dedica al tema de las forjas y de las estructuras y tal, que tras ver el vídeo que hice del armario hace unos meses, pues me dio unos consejillos y yo pues os los voy a decir, ¿vale? Así todo queda familia. Bien, lo primero que me dijo es que cuando estemos haciendo este tipo de marcos en glete y estos marcos sean grandes, como en el caso este, lo suyo es hacerlo en 2 partes. En lugar de juntar las 4 esquinas, hacer primero una esquina, luego otra esquina y luego las 2. Así siempre nos estaremos preocupando de una y de 2. Si lo montamos todo al mismo tiempo, pues nos tenemos que preocupar de que las 4 esquinas permanezcan constantemente escuadradas en todo momento. Sabemos que al soldar es fácil que una pieza pues, se nos abra, se nos desplace y nos pueda variar la escuadra. Y los otros consejitos son en relación a comprobaciones de cada una de las esquinas. Vamos a enfocar esta esquina en cuestión y para que veáis un poco de lo que estamos hablando. Bueno, pues aquí tenemos una esquina ya con más detalle y obviamente una de las cosas, una de las pruebas o comprobaciones que hay que hacerle a esta estructura es la escuadra, tanto la que hay por dentro como la que hay por fuera. En este caso, pues nada, yo ya lo tenía todo preparado. Pero otra cosa que yo no tenía en cuenta era el plano de la pieza. Como lo que yo estoy soldando está sobre una mesa de madera apoyada en unos caballetes, pues yo no os puedo decir que esto esté a un nivel perfecto, pues no lo sé. Entonces, se puede poner un nivel que pille las dos partes de la pieza y fijarnos en la burbuja y procurar que esta esté en el centro. En este caso, pues mira, está en el centro. A ver si no se mueve tanto esto. Ahí está. La burbujita está en el centro. Con lo cual, esta línea entiendo que está plana con respecto a esta. Esta, con respecto a esta, están, digamos, en la misma dimensión. Así, por darle un toque místico. ¿Qué ocurriría si, por lo que fuese, esta línea pues estuviese así? Exagerando mucho. Pues que en el momento que lo tuviésemos todo soldado, si no nos damos cuenta y esto lo tenemos así, pues crearíamos un combo. Aquí se quedaría la pieza combada. Con lo cual, 3 esquinas harían contacto en el suelo y esta se levantaría. De forma que luego, al poner la pata aquí debajo, la pata se quedaría en el aire. Dicho esto, pues ya sí, una vez hechas esas comprobaciones, pues ya uno puede soldar con cierta tranquilidad. Así que venga, vamos a darle al calor porque hace mucho frío.
Bueno, pachanga bricolera. Esta esquina está cerrada y está escuadrada. Está perfectamente escuadrada con respecto a este ángulo de aquí. Va. Esta esquina también está bien escuadrada y aquella, que se ve borrosa, también está bien escuadrada. Pero esa que se supone que es el cierre del conjunto, ha quedado un churro muy grande. Como veis, esto escuadrado no está. Ya lo digo yo, que esto escuadrado no está. Entonces, aquí habrá que forzar un poquito. No mucho, porque ya veis que la diferencia, pero habrá que forzar un poquito, habrá que aplicar así un poquito, no la fuerza bruta. Para poder manipular esta esquina con más comodidad, lo que no voy a hacer aquí ahora es pegarle un cordón, porque si esta pieza la sueldo a conciencia, esa ya no la voy a poder mover. Aquí ya hay 2 puntos de soldadura, por lo cual ya me cuesta moverla. Así que le vamos a poner un puntito de soldadura aquí y jugaremos sobre aquella. Voy a poner aquí un sargento que apriete fuerte esta pieza para que no se nos abra. Un puntito aquí de soldadura. ¿Se ve borroso esto? Venga. Un puntito aquí de soldadura para que me permita un poco de manipulación. Forzaremos esta esquina hasta que se escuadre con la escuadra y la volveremos a fijar también aquí. Y ya le pegaremos otro punto de soldadura. Y así un poco de fullería, a ver si conseguimos que esto más o menos cierre bien, porque si no... Así que venga. Grandes chapuzas, grandes soluciones. Vamos a ello. Vale, la unión, bueno, bonita no es. Lo importante es el escuadre. Bueno, pues ya está el marco sobre el que se va a montar el tablón del escritorio montado y soldado. Hemos acabado. Ahora lo que voy a hacer es con la radial repasar todas las soldaduras, porque por el lado por el que va a ir el tablón tiene que ir lo más plano posible. Por la parte de abajo, que es donde van a ir las patas, pues repasaremos un poquito las esquinas de aquí y de aquí, porque la pata irá en medio, entonces no hace falta tanto esmero. Lo que sí es cierto es que, bueno, luego comprobaremos la escuadra con el metro y seguramente es muy probable que con el problemilla este que hemos tenido ahí y tal, algún milímetro nos haya bailado. Estoy seguro de ello. Bueno, pues ya veremos eso. Tampoco va a repercutir mucho, puesto que no es una estructura de precisión. No obstante, bueno, yo no me conformo. Eso es una cosa que hay que ir puliendo a medida que vayamos avanzando en este tipo de trabajos. La experiencia es un grado, como suele decirse. Bueno, no son mis mejores soldaduras. En una de ellas he hecho un agujero del tamaño de una moneda de 2 céntimos, que yo creo que en el vídeo se me verá la expresión en la cara. Pero bueno, estoy atravesando una época convulsa, bueno, no estoy en mi mejor momento, también es verdad. Y cuando uno no está centrado en la cosa que está haciendo, pues, bueno. En fin, se nota en los trabajos que hace, en sus relaciones personales, pero bueno, épocas de la vida que, bueno, todos tenemos que pasar por ahí. Vamos a ver la escuadra que tiene esto, que seguramente esto no estará escuadrado,
pero por poquito, ¿eh? Si no estás cuadrado, aquí mide, aquí tiene 150. Claro, yo puedo hacer aquí misa, pero bueno. Aquí hay 150 milímetros. Y aquí, pues, habrá más o habrá menos, seguro, porque ese fallo que hemos visto ahí antes, bueno, no es, ¿ves? Correcto. Aquí hay un 152, casi 100, sí, 152. Pues hay 2 milímetros de espacio. Y seguramente será porque alguna de estas barras será más larga, o bien hacia allá o bien hacia acá. Esta mide 65,2 y aquí hay 65 justo, pues ya está. No hay que buscar más. Una de estas barras ha salido más cortita. Pues nada, no creo yo que esto afecte mucho a lo que es el mueble en sí, porque no,